invito a leer conmigo Salmo 103 del versículo 10 al 13. Dice así la palabra de Dios: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Señor, nos auxilie en esta tarde. Vamos a meditar brevemente en este fragmento del Salmo. Uno de los graves problemas que nosotros enfrentamos es tener un concepto equivocado de Dios. Ver solo una parte de ese Dios infinito y majestuoso. En general la gente tiene un concepto equivocado de Dios porque solo quiere ver un lado, solo quiere ver en una dirección, pero este Dios se revela a sí mismo en la Sagrada Escritura de muchas maneras y tenemos que decirle a todas amén. Cuando tenemos un pasaje tan precioso como este, que nos habla de la compasión de Dios, vamos a hablar del Dios que es compasivo. No podremos apreciar lo compasivo y bueno que es Dios hasta que entendamos que Él es justo y santo. La santidad y justicia de Dios hubiera hecho que Dios nos pague conforme a nuestras iniquidades. Nosotros hemos leído, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces pensémoslo, Él no lo ha hecho, pero si lo hubiera hecho, era lo justo, porque nosotros tenemos una deuda muy grande con Dios. Entonces, cuando leemos esto, es primero necesario entender, tenemos una deuda muy grande con Dios, porque hemos quebrantado su ley. Esto es algo que nos sirve mucho meditar, y repitámoslo, y digámoselo a otros para que eso penetre. Si creen la Biblia, creerán el relato que nos dice que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso terrenal, donde estaban con Dios, y fueron expulsados por haber pecado. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces habían pecado para ser expulsados? Eso nos sirve mucho para entender cómo es Dios. La gente piensa de un Dios que hace eso como algo extremadamente severo. Bueno, eso se llama que Dios es santo. Y un solo pecado de Adán y Eva, solo uno, los hizo merecedores de la expulsión del paraíso. Ya no pueden estar con Dios porque ustedes tienen un pecado, y a partir de ese muchos otros. Pero entonces, para volverlo a nosotros, pensemos, ellos fueron expulsados y no podían más estar con Dios porque cometieron un pecado. Y nosotros tenemos más de un pecado. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces estamos hablando de una relación diferente, de hay un número de personas a las cuales Dios no les pagó así. Tenemos entonces que meditar en ello y apreciarlo. Repito, si Dios sí nos hubiera pagado conforme a nuestros pecados, Él sigue siendo Dios justo, bueno, santo, porque no está obligado a tener misericordia, pero quiso ser compasivo y tener misericordia. De alguna manera,
o de muchas maneras, el enemigo de nuestras almas, Satanás, el engañador, se ha encargado de hacerle creer a la raza humana, y de eso desde Adán y Eva, que Dios es en alguna manera cruel. Y tenemos que luchar contra esa idea, porque la vuelve a traer Satanás a nuestro corazón cada vez que las cosas no salgan como nosotros queremos. Y cada vez que se nos ofrece algo que Dios ha dicho no, y Satanás quiere hacernos pensar que el no de Dios es una gran crueldad, por no entender que Él se está comportando como un padre que cuida y protege al niño y le dice no, y el niño no entiende, pero el papá no lo va a dejar hacer lo que él quiera porque es peligroso. Vemos a un bebito apenas que camina con un tenedor en la mano y va a ir a meterlo ahí al enchufe eléctrico. ¿Lo vamos a dejar? ¿Vamos a respetar su libertad? Entienda él o no, nosotros vamos a impedirlo. Cuando Dios se comienza a comportar así con nosotros, tenemos que apreciarlo y tenemos que entender que el engaño del enemigo es: no quiere Dios que usted disfrute lo que a usted le gusta, lo que lo haría feliz. Entonces vamos a luchar contra eso y a decir, no es cierto. El engañador está queriendo hacer conmigo lo que hizo con Adán y Eva, hacerles pensar que Dios no es bueno. Dios es bueno. Pero los pecados son tan detestables para Dios y la deuda es tan seria y tan grande que el problema no se podía resolver simplemente como Dios diciendo, hagamos una cosa, olvidemos lo sucedido. Trate de portarse bien de aquí en adelante. Así es como nosotros resolvemos a veces las cosas. Pero la justicia de Dios no permite que eso sea así. No puede decir simplemente olvidémonos lo que aquí pasó. El precio tiene que ser pagado. Si usted no pagó, a usted no se le cobró según sus pecados, pero alguien pagó. Porque si alguien no paga esa deuda, la paga usted. ¿Y quién es ese alguien? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él pagó. Por eso cuando leamos esto, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado, no nos ha cobrado lo que nosotros, ni nos ha dado nuestro merecido. Entendamos bien, no nos dio nuestro merecido porque alguien recibió lo que nosotros merecíamos. Y de eso es lo que se trata el Evangelio, de que entendamos quién fue. ¿Quién fue el que Él sí recibió el pago por nuestros pecados y Él pagó lo que no debía? Bueno, el tema es la compasión divina y necesitamos exaltar ese atributo de Dios. Voy a leer para ustedes lo que dice el libro de las Lamentaciones, capítulo 3. Si algún día leen este libro de Lamentaciones, que espero que lo hagan, recuerden, ¿por qué se llama Lamentaciones y quién lo escribió? Lo escribió el profeta Jeremías. Es importante recordar lo que sucedió con Jeremías, porque muchos otros profetas, todos los que ustedes leen por ahí, la gran mayoría de ellos, anunciaron a un pueblo y le llamaron a que se arrepintiera y le dijeron, y si ustedes no se arrepienten, va a venir sobre ustedes un terrible castigo. Y eso era la labor de los profetas, decirle una y otra vez a la gente, vuélvanse a Dios, va a venir algo tremendo. Pero esos profetas, la mayoría de ellos murieron y no vieron el castigo venir. En cambio, Jeremías, él lo profetizó y él tuvo que ver la destrucción de Jerusalén. Él tuvo que ver cómo quemaron su ciudad y el templo sagrado. Lamentaciones 3:27 en adelante dice así: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla
al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces enfrentamos el tema del sufrimiento. ¿Por qué viene el sufrimiento a la vida de las personas y cuál es el propósito de ese sufrimiento? El sufrimiento, según nos dice aquí, puede ser útil a la vida de la persona si le acerca a Dios. Nosotros tenemos la idea de que una buena vida es una vida en la que tengo todo y no tengo problemas, pero aquí se nos dice que es mejor desde joven sufrir para que su corazón se sensibilice. Ahora, tristemente hay quienes en lugar de sensibilizarse se endurecen. Pero para que estas cosas sean una realidad, es decir, para que experimentemos la compasión de Dios y el trato de Dios benigno, que incluso usa nuestros sufrimientos para el bien, tenemos que tener una condición, un cierto estado para con Dios. El versículo 39 nos lo recuerda. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y mientras esto no haya ocurrido en su vida, si usted no ha lamentado sus pecados, usted no puede apropiarse de estas promesas, porque el versículo que hemos memorizado dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová, no de todos, sino de los que le temen. Ahí está el gran problema. Entonces vamos a hablar un poquito, unos minutos, de esto, del temor de Dios, que es necesario si usted quiere estar incluido en estos de los cuales Dios se ha compadecido y a los cuales no le va a tomar en cuenta sus pecados y ni les va a cobrar. ¿Teme usted a Dios? La definición, la conocemos muchos, está en Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, lo que significa es esto: si usted teme a Dios, usted decide, usted trata de decidir sabiamente, con temor de ofender a Dios en su decisión. ¿Entiende? El principio de la sabiduría. Recordemos la sabiduría que es: yo tengo un conocimiento que me capacita para tomar decisiones, pero esas decisiones yo las tomo con el miedo de ofender a Dios, pero como tengo el conocimiento de Dios, yo sé cómo decidir sin ofender a Dios. El que no teme a Dios, ¿cómo decide? ¿Cómo decide sin temor a Dios? Decide lo que usted ve que le conviene más. Decide egoístamente. Decide según sus gustos y placeres. Esto es lo que yo quiero hacer. Pero el que teme a Dios recuerda sus mandamientos y con sabiduría decide y dice: yo tengo un temor, y es de ofender a Dios. Ese es el temor del Señor. En ese mismo libro, en Proverbios 8:13, nos lo define diciendo: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, es una definición más. Entonces, como estamos diciendo que Él se compadece de los que le temen y queremos saber si esa promesa es para usted, usted tiene que saber si usted, como dice aquí, aborrece el mal. Si usted ama su pecado, si usted ama las cosas que Dios prohíbe, esa promesa no es para usted. Usted debe aprender el principio de la sabiduría, de la ley de Dios, y aborrecer el mal para que esa promesa sea suya. En este salmo que nosotros hemos estado leyendo, el 103, en 3 ocasiones se describe, se repite que la condición de estas bendiciones es al que teme a Jehová.
Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Los salmos definen a los que temen a Dios de la siguiente manera. Salmos 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué es tener comunión? Comunión significa compartir algo con alguien, participar de algo junto con alguien. Pero aquí nos dice un ingrediente más, dice la comunión íntima. No es nada más algo así como, sí, yo a este lo conozco y a veces nos saludamos, como se hace con el vecino, que en el día que vivimos, no era así antes, pero por lo menos a mí sucede así. Hay vecinos que yo ni los conozco, pues conozco poco y no es que tenga nada contra ellos, ni ellos contra mí, pero la única comunión es, si acaso un hola o así con la mano, salud. Eso no es comunión. Aquí habla de comunión íntima. Es más que un simple saludo de vez en cuando. Es más que una simple conversación. Hay algo que une al hombre y a Dios. Y lo dice de esa manera. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Quiénes son esos que le temen? Los que tienen ese principio de sabiduría, que lo que temen es no el castigo, lo que temen es ofender a Dios con sus actos, con sus palabras, con sus pensamientos. Pero seamos sinceros, ¿cuántas personas topamos de las que dicen yo temo a Dios y no vemos ni que aborrecen el mal, ni que tengan ninguna comunión íntima con Dios? Y a usted le pregunto, ¿sabe lo que es esto? La comunión íntima con Dios. ¿Quiénes son esos que temen a Dios? El Salmo 64 nos dice, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Esa es la razón por la cual algunos cristianos no parecen cristianos, ni levantan ninguna bandera, ni se identifican. Porque esa bandera, por causa de la verdad, se la dio Dios a los que le temen. Y uno quisiera, al leer eso, sentirse que a usted se la dio Dios y yo la llevo porque Él me la dio. Una bandera en este mundo donde yo la ondeo y digo, ¿quién soy yo? Yo soy un seguidor de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que dio su vida por mí y estoy dispuesto a todo por Él. Y cuando hablamos de esas cosas de bandera, la gente sí puede sacar bandera de su partido político o de su equipo de fútbol, pero la bandera esta nadie la quiere levantar y se avergüenzan de esta bandera. En cambio, ¿a quiénes se la da Dios? A los que le temen. Piense usted, ¿le ha dado Dios a usted una bandera así? Porque si lo ha hecho, Él lo hace con una razón, por causa de la verdad. No estamos hablando de una religión simplemente de sentimientos. Eclesiastés 8:12 dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. ¿Cómo están descritos los que temen a Dios? Los que temen ante su presencia. Esto de temer la presencia de Dios y de temerle a Él es algo espiritual muy profundo. Nosotros hemos leído en la lectura de esta noche, en Éxodo 40, que el pueblo de Dios veía una nube y una columna de fuego, y que eso era la presencia misma de Dios. Entonces preguntémonos, ¿cómo eran capaces de desobedecerle a aquel Dios que veía en su presencia ahí? Porque esto no es algo de los sentidos físicos. Podían ver, pero su corazón seguía ciego en muchos casos. ¿Teme usted su presencia?
Si nosotros de verdad creyéramos, como lo que confesamos, que al reunirnos en el nombre de Cristo, Dios está aquí, nuestra actitud tiene que demostrarlo. Y nuestro interés y nuestro pensar, Él está aquí, yo no lo veo, pero aquí está Él, porque Él lo prometió. Temo delante de su presencia, voy a respetar su palabra, voy a expresarme en las alabanzas como Él lo merece. En el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, en capítulo 13, en el versículo 16, dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, delante de Dios, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Este Dios compasivo del que estamos hablando es compasivo con los que le temen. Y los que le temen tienen una manera de pensar y de actuar. Y aquí dice que los que temen a Dios se unen y dicen: vamos a hacer algo juntos. Vamos a escribir un libro de memoria. Esto es algo espiritual, delante de Dios. ¿Quiénes lo van a hacer? Ese compromiso. Los que piensan en su nombre. ¿Cuánto ha ganado terreno el entretenimiento en la vida de los cristianos? Muchísimo. Horas perdidas en cosas vanas. Y yo le animo, si usted quiere tener esa comunión íntima con Jehová, de la cual habla el Salmo 25, debe alejarse de las cosas vanas. No solo del pecado, obviamente. Si usted no se aleja del pecado, nunca va a experimentar comunión íntima con Dios. Pero ahora no solo del pecado, sino de esas cosas que son trampas con las cuales Satanás nos distrae. Y nunca la gente tiene un tiempo para meditar y dice, como dice Malaquías, pensar en su nombre. ¿Por qué la gente no tiene espacios para pensar en Dios y en su nombre y en lo que Él hizo y en su Hijo Jesucristo y cómo Él vino a este mundo y en la venida de su Santo Espíritu y en el que Él está actuando en este mundo y que hay un pueblo esparcido en el mundo, cosas santas? ¿Cuál es su participación en esto? Si usted no encuentra en nada de esto interés verdadero, no puede hacer suya esa promesa del Dios compasivo que no le toma en cuenta sus iniquidades ni le paga conforme a sus pecados, que le va a tratar como un padre que es compasivo con sus hijos. Jesús lo dijo de esta manera: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y recordemos siempre cuando veamos esa palabra en el Nuevo Testamento, destruir no es aniquilar ni es extinción, es una destrucción eterna de su ser en un lugar llamado el infierno. Y si Dios tiene ese poder de enviar no solo su cuerpo, sino a su ser entero, alma y cuerpo, Él es digno de ser temido. Pero como decía al inicio, no es un temor simplemente al castigo, es un temor que viene porque el pecado quiebra la comunión con Dios, y el que tiene esa comunión íntima con Dios no quiere perder esa comunión. Pues a los que sí le temen a Dios, que son sus hijos, a los que Él ha adoptado en Cristo, el Señor se compadece de ellos. Y ahora vamos a ver, entonces, ¿cómo es esa compasión? Y ahora usted no es enemigo. Recordemos que el ser humano, toda la raza humana, está en un estado de enemistad contra Dios. Esto es lo que dice la palabra en Romanos 5 cuando habla de la necesidad de reconciliación. Si usted no se ha reconciliado con Dios por medio de Cristo, si sus pecados no han sido perdonados, usted no puede llamar a Dios su Padre todavía. Hay una guerra, hay un antagonismo, hay un choque entre usted y Dios. Pero cuando usted va a Jesucristo
y le pide perdón y cree que su sangre le limpia, ahora ya usted está reconciliado y esto se va a cumplir en usted. La compasión divina, que es la compasión comparada con la del Padre al Hijo. ¿Cómo es entonces esa compasión? Dios es bueno, mis estimados. Dios da oportunidades. Y así tenemos que ser con nuestros hijos, compasivos, no permisivos pecaminosamente, pero sí compasivos. Sí entendiendo que nuestros hijos, ellos tienen un corazón que necesita ser cambiado. Entonces somos compasivos y damos otra oportunidad, y damos otra oportunidad. No ha sido, si usted es hijo de Dios, yo le pregunto, ¿no ha sido Dios compasivo con usted y le ha tenido paciencia una y otra vez y le vuelve a tener paciencia? Porque Él lo ama, como los padres aman al hijo y le dan otra oportunidad y le perdonan. Tristemente vivimos en la época donde los padres son enemigos de sus hijos y no los aman ni son compasivos con ellos, son malvados. Y en el caso espantoso del aborto, los matan, ni siquiera han nacido y ya los mataron. Y algunos los tienen y no los aprecian. Pero aquí estamos hablando de un padre con un afecto natural que se compadece de los hijos. Ningún padre puede decir que disfruta el ejercer la disciplina o el castigo sobre sus hijos. Todo padre sabe que es doloroso. Y que es doloroso no poderles hacer entender que van por mal camino y que por eso tengo que corregirles. O que como veíamos en la mañana, que fue otra ilustración que se me olvidó, si nosotros sembramos algo y tenemos que darle una dirección, hay que hacerlo. Si usted lo deja, se va a torcer el arbolito, pero usted hace todo lo posible por enderezarlo y guiarlo. Labor paterna, enderezarlo. Una labor compasiva. ¿Quiere usted que Dios lo trate con esta compasión de padre, que a usted lo enderece cuando usted se está otra vez doblando? Que a usted le dé otra y otra oportunidad para que usted pueda reclamar esta preciosa promesa. Usted tiene que haber arreglado su situación con Dios por medio de la fe en Jesús y por medio de un arrepentimiento verdadero. Ese temor de Dios tiene que estar en usted. Si no, lo que hemos leído no es para usted, porque la promesa es, se compadece Jehová de los que le temen. Este es el mensaje del Evangelio. Un Dios que no solo es justo, un Dios que teniendo todo el derecho de destruir por completo a toda la raza humana, porque todos nos hemos rebelado con Él, ha sido compasivo. Y el acto de compasión que tiene con nosotros solo es posible porque un día Él no se compadeció de su Hijo, cuando Él cargó nuestros pecados. Y si Él hizo pasar a su Hijo por el tormento de la cruz, porque estaba llevando nuestros pecados, si usted no se arrepiente y cree en Jesús, tampoco Él quitará de usted el castigo de su ira el día final. Pero qué precioso es leer esto cuando hay paz con Dios, cuando usted puede decir, leo para ustedes Romanos 5:10. Porque siendo enemigos, dice aquí, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces lo que les decía es que uno puede decir, yo era enemigo, había una pelea entre Dios y yo, pero fui reconciliado. Vino Jesús y me dio la mano y me hizo tener paz con Dios. Y para hacerlo tuvo que dar su propia vida. Y ahora, si eso es así, yo puedo decir, no ha hecho conmigo conforme a mi maldad, no me ha pagado como yo merecía, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia
sobre los que le temen, y ahora yo le temo, no quiero ofenderle. Y cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es decir, que no las va a tomar en cuenta. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Tema a Dios y haga suya esta promesa de que Él se va a compadecer de usted, ahora y para siempre. Oremos. Bendito Dios, qué maravillosa es tu compasión y tu amor. Qué grande tu paciencia para con nosotros. Hoy, al hacer esta oración, confesamos que no apreciamos tu bondad suficiente porque no hemos sido conscientes de la gravedad de nuestros pecados e iniquidades. Envía, Señor, a tu Espíritu Santo para que podamos recordar cuántas veces te hemos ofendido, cuántas veces hemos preferido otra cosa y no buscarte a ti en oración, en tu palabra. Cuántas veces hemos caído en las trampas del diablo de este mundo, en cosas inútiles que no sirven, o cosas de esta vida nada más. Haz esa obra milagrosa en nuestros corazones para que podamos preferir buscarte a ti, hablar de las cosas santas, eternas y espirituales, y no de las cosas de esta vida que pronto se acabará. Despierta, mi Dios, nuestras conciencias, y que entonces, comprendiendo tu compasión y tu amor, tengamos una respuesta de gratitud y vivamos según tu voluntad, demostrando que de verdad te tememos, que queremos esa comunión íntima con Jehová y que detestamos y aborrecemos el pecado. Bendice a cada uno de los que hoy ha estado en este culto de adoración. Llévanos con bien al lugar de nuestro destino. Líbranos de peligros y del mal. Y concede que esta semana pongamos en práctica lo que tú nos has hablado, lo que tú nos has enseñado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos.